Bueno, creo que ya esperamos un buen tiempo y entiendo que a pocos nos conectemos, todos estamos cansados, a veces 3 semanas seguidas pasar clases también es un poquito agotador, trabajamos, tenemos otras actividades y es por eso que las clases siempre quedan grabadas, todos los materiales también compartimos. Bueno, vamos a continuar con nuestro plan, con nuestra planificación y justamente hoy día iniciaríamos nuestra cuarta unidad. Tengan cuidado, no me estoy olvidando eso de hacerlo la parte más práctica nuevamente aquí durante las sesiones. Las siguientes voy a como que pisar el acelerador para darnos ese espacio y trabajar un poquito con el Miro y mostrarles las plataformas que les había mencionado y les había mostrado un poco el día viernes, ¿verdad? Pero también es importante pues, la parte fundamental, los conceptos teóricos. Entonces, el día de hoy, como vamos a iniciar una nueva unidad y la última unidad, voy a andar de manera más teórica, pero ya mañana estaríamos dándonos ese espacio para poder avanzar. Les vuelvo a repetir, las clases están grabadas en la carpeta compartida del Drive. Toda diapositiva, toda presentación está compartida una vez acabada la clase. También material del curso anterior. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle sobre el examen. Si puede explicarnos un poquito, por favor. Claro, ¿cuál es tu nombre, perdón? Ivette. Ivette, ya, es que no te tengo registrado. Bueno, Ivette, ¿en qué consiste el trabajo final? El trabajo final va a estar abierto durante 2 días. Va a consistir en un formulario de Google. ¿Por qué? Porque con esto nos permite recabar toda la información y centralizarlo en una base de datos, en un Excel, en un CSV, para que los de coordinación, a partir de los puntajes y los aprobados, puedan emitir los certificados con información clara. Entonces, está dividido en varias secciones. Por ejemplo, les va a pedir de qué departamento son, el nombre completo, el título, si acaso lo tienen, porque su certificado va ahí con todo ello, ¿ya? Las primeras secciones son más preguntas personales para recabar la información. Y ya posterior a eso, en las últimas secciones quedan las preguntas de selección y algunas de desarrollo, todo dentro del formulario de Google. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser proporcionarles preguntas selectivas. La mayoría van a ser selectivas. Van a ser pocas de desarrollo. ¿Por qué? Porque al hacer selectivas el puntaje puede ser inmediato, ¿verdad? Entonces, con eso también los de coordinación pueden gestionar mucho más rápido, ya que la gestión logística de la distribución de los certificados es muy complicado. Estamos hablando de cursos a nivel nacional y es verdad que a veces estamos solamente en sala 100, 200 personas, pero en este curso son más de 500, si no me equivoco. Imagínense los otros cursos. Entonces, esa gestión logística es bastante grande. Entonces, por eso, más que todo, se va a dedicar Ivette a un formulario de Google, preguntas de selección. No es nada complicado, pero sí para poder ver cómo estamos desarrollando. Eh, y yo les voy a pedir aparte un pequeño desarrollo, adjuntando un archivo en un PDF, una pequeña infografía. Ya les voy a comentar cómo va a ser siendo, cómo va a ir siendo. Si no se preocupen, no es nada difícil, solamente el adjuntar ese archivo más y con eso tendríamos. Realmente estos cursos están diseñados para eso, no cargarnos de más tarea. El examen final se va a abrir, se va a habilitar, me pregunta Esther, el examen final se va a habilitar, les doy las fechas ahorita. Denme un momentito, por favor. Aquí está. El examen final se va a habilitar el 26 de abril. Eso nos daría el día lunes, si no me equivoco, domingo. Domingo 26 de abril y lunes 27 de abril. Entonces, se va a abrir el domingo 26 y van a tener 2 días para poder desarrollarlo. No se preocupen, no es nada complicado, no es difícil. Al final, estos cursos están para facilitar y poder justamente mantener activa la comunidad. A ver, me pregunta.
Esther, o Erika, perdón, todas las diapositivas se les va repartiendo al finalizar la clase. Hasta ahorita ya tenemos 9 diapositivas compartidas en la carpeta del Drive. Yo acabando toda la sesión, subo en el formato PDF y les comparto. Estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Erika? No me dice nada, Erika. Pero bueno, ahí lo tenemos, Erika, en el grupo de WhatsApp, una carpeta compartida donde están los videos y también están los documentos, como son las sesiones. Y ya la última sesión también les voy a dejar a disposición algunos libros más, porque al final es esto, fomentar y colaborar. Bueno, teniendo eso claro, por favor no se preocupen, el examen no es nada complicado, solamente requiere que le den un poco de su tiempo. Yo creo que con una hora bastaría, más que suficiente con una hora. Son preguntas de selección, van a tener las diapositivas a la mano, día a día voy subiendo, entonces no debería haber ningún problema. Las preguntas son de selección y en base a lo que estoy mostrando y a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es solamente eso. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la preteórica y las clases que nos quedan vamos a seguir pisando el acelerador para seguir mostrando un poco más las herramientas. Si bien estamos mostrando este módulo con las herramientas digitales e inteligencia artificial, la didáctica, el modo de aplicar ya podría ser otro curso incluso, porque necesitamos más práctica, más estrategia y más diseño. Aquí estamos viendo un poco de fundamentos y también conociendo, interactuando un poquito con las plataformas, ¿verdad? Continuemos entonces. ¿Sí? Bueno, dicho esto, si no hay más dudas, vamos a seguir tranquilos y avanzar, por favor. Como les decía, hoy vamos a iniciar nuestra última unidad, que es la de evaluación e innovación educativa con tecnología. Dentro de esta unidad o eje del curso, vamos a tocar nuevamente 3 temas. El día de hoy vamos a ver el tema respecto a la retroalimentación, perdón, respecto a la evaluación. El día de mañana sería respecto a la retroalimentación y el último día de clase sería respecto a la innovación educativa. Entonces, esos 3 aspectos vamos a cubrir. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? No me han comentado, no me han confirmado. Sí, listo, se mira. Gracias, Sí, sí se ve bien. gracias, Sí, sí, se muchas ve todo bien. gracias. ¿Listo? El día de hoy vemos entonces la evaluación digital del aprendizaje, donde vamos a cubrir 2 aspectos, o 2 subtítulos, los formularios interactivos y la evaluación formativa digital. Como estamos viendo, nuestro primer tema es netamente teórico. Le damos un poco de espacio a la teoría y a la participación, porque ahí es donde podemos aportar y colaborar un poquito más con los conceptos de lo que entendemos y sabemos. Entonces, como una primera diapositiva tenemos los cimientos de la IA y la analítica. Esta es básicamente una ruta de curso o de curso, lo que vamos a ir avanzando el día de hoy, los aspectos que vamos a tomar y los componentes que solidifican, establecen el uso de la IA y la analítica. Estamos hablando de los criterios transparentes y negociados, de los formularios interactivos y los portafolios electrónicos. Entonces, con esos 3 elementos vamos a darnos cuenta, entender, comprender mejor durante esta sesión que podemos eh, hacer un mejor uso respecto a la evaluación digital del aprendizaje. Comentario que la tecnología no es un fin, es el ecosistema que democratiza el aula y visibiliza el aprendizaje. Entonces, bajo este contexto, damos inicio, por favor. Bueno, a ver, esperen un ratito, por favor. Denme un momento.
Ahora sí, mil disculpas. Van a ser estos tres componentes los que vamos a ver un poco desglosados y entendiendo que forman parte del ecosistema que queremos tener bajo la evaluación digital, aplicado ya en esta nueva era de manera digital, ¿no? Yo pienso que vamos a ver bastantes términos, bueno, estoy seguro que vamos a ver términos que hemos visto y comprendidos dentro del primer curso. Entonces, va a estar abierto a que por favor colaboren con sus aportes, con sus experiencias, así que adelante. Hablemos de la crisis del modelo tradicional, siempre comenzando con un pequeño contraste, ¿verdad? En el contexto de la educación y la evaluación, que es este tema, eh, tenemos un resultado, un solo criterio, normalmente del modelo tradicional, donde la evaluación se determina de manera sumativa al momento final del curso, de la asignatura, del diseño curricular que hacemos. Porque justamente cuando hablamos dentro de nuestro sistema o cualquier otro, este tipo de evaluación sumativa, como son los exámenes finales, son necesarios para poder clasificar, promover a las personas en las determinadas o correspondientes asignaturas que están cursando. Pero es solamente eso. Normalmente nos limitamos a hasta llegar a ese punto de la evaluación. En contraste ahora con la era digital, con la nueva metodología que estamos tratando de ver e implementar, no nos estamos basando solamente en ese punto para poder obtener un resultado, sino realmente el tener una evaluación formativa. ¿Alguien recuerda qué tipos de evaluaciones teníamos? Estamos hablando todo el tiempo de eso. ¿Alguien que quiera participar? Y para poder diferenciar y contrastar los tipos de evaluaciones. ¿Alguien, por favor? Ahora sí estamos muy abiertos a escuchar sus aportes y todo lo demás. ¿No hay nadie? Mónica, tal vez. Yo también. Leo Inge, Claro, claro, adelante, por favor, Celia. la crisis del modelo tradicional, el pasado, el examen final, control y calificación. La educación masificada convirtió la evaluación en un instrumento de control y la digitalización nos exige devolverle su propósito formativo. El futuro, la cultura de la evolución, diagnóstico y mejora. Ya. Pero también Celia preguntaba, muchas gracias Celia, pero también preguntaba los tipos de evaluaciones que conocíamos. Entonces, si es verdad, aplicamos los tres tipos de evaluación más conocidas. Normalmente acá, en este contraste, estamos viendo sobre todo un tipo de evaluación y en la nueva era, en la modalidad digital, otro contexto. Entonces, la pregunta era, Celia, si conocíamos o podíamos definir, por favor, los tipos de evaluaciones que existen o que hemos visto. Inge, buenas tardes. Mónica, ¿Aló, Inge? adelante. Adelante, ¿Cómo estás? Mónica, por Buenas favor. tardes, Inge. Bueno, según tenemos tres tipos de evaluaciones, que primero sería la diagnóstica, que es la inicial, la formativa, que es la continua, y la sumativa, que es la final. Serían inicial, procesual y final, perdón, Inge. Esas serían las tres principales. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Vanessa quería aportar quizás. Adelante, Vanessa. Buenas, Inge. No, es que la otra estudiante ya dijo lo que quería decir. Claro, pero siempre es bueno también aportar porque mediante nuestras palabras otras personas pueden entender. Entonces, si tienes otra manera de poderlo definir, adelante, Vanessa. Si no, no hay problema y te agradezco. ¿Sí? Ángela, adelante. Ángela Mm, Villarán. Ya,
En el diagnóstica o inicial, en realidad es un proceso para saber desde qué punto vamos a partir con el alumno, ¿no? En qué punto ya ha llegado con nosotros. En la formativa y continua se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza y el aprendizaje, para ver los métodos que vamos a utilizar para poder ayudar desde ese punto de partida, o sea, no tomando en cuenta de que esa persona que está llegando a nosotros está en cero, sino que tiene conocimientos previos debido a muchos factores que ahora que ya hemos llevado y sabemos de hecho, ¿no? La sumativa y la final es en realidad es qué punto ha alcanzado, a qué punto hemos llegado con esa persona, con todo lo que hemos hecho anteriormente desde su punto de conocimiento de la persona individual y cómo lo estamos dejando en pocas palabras, ¿no? Y cuál es su pensamiento crítico y cómo esta persona lo va a utilizar para el diario vivir, no asumiendo de que sea un conocimiento de aula, que salga a la puerta y listo, ya se olvidó de todo y no supo más y algún día lo volverá a tomar si tiene alguna experiencia, sino que tenga el punto de raciocinio de pensar de que puede solucionar muchos factores de la vida con el conocimiento de la vida cotidiana, con el conocimiento y todo lo que hemos ayudado a reforzar o tal vez guiar a través, partiendo de lo que él ya sabe. Así, eso quería decir. Ángela, muchas gracias. Está bastante contextualizado tus definiciones. De verdad tenemos distintos puntos de vista de ver. Algunos son más complementados, otros son ya bastante puntuales, como por ejemplo lo dijo Mónica, también Ángela un poco más desarrollado. También en los comentarios tenemos a Lorena que nos dice, las evaluaciones son diagnóstica, formativa y sumativa. En realidad son esas tres. Tenemos la diagnóstica que es al iniciar para poder entender, conocer a los estudiantes, bien lo ha dicho Ángela. La formativa que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la última, que todos conocemos, que son los exámenes, ¿no? Esta que evalúa todo el recorrido que hemos hecho en ese proceso. Ahora, ¿por qué estoy pidiendo estos aportes, estos refrescamientos? Porque justamente hemos estado viendo esa manera de poder evaluar, como dije en el pasado, como como un instrumento de control y calificación. Es la mejor definición que les puedo dar ahorita. Y por eso les muestro el embudo, donde podemos seleccionar y solo si cumple ciertas condiciones pasa, y si no, no pasa. Simplemente sí, ¿verdad? Y de eso se trata los exámenes o la evaluación. Y no lo estamos viendo o usando como debería ser. Y esto es básicamente utilizarlo como una herramienta de aprendizaje para que nos sirva una retroalimentación y mejora instantáneamente o inmediata. Entonces tenemos que poder cambiar de este paradigma a este paradigma. De lo sumativo o darle menos énfasis a lo sumativo y mayor importancia a lo formativo durante el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todas las herramientas que hemos visto. Tenemos bastantes facilidades ahora para poder controlar y poder corregir técnicamente en el momento, en el mismo momento. Entonces, con eso también podemos ver algún pequeño contraste que nos puede servir como autoevaluación para ver eh, realmente como docentes en qué punto, en qué lado nos encontramos. Entonces tenemos la evaluación sumativa tradicional en contraste con la formativa digital. Hablamos de propósito. Aquí decimos que dentro de la sumativa tradicional es básicamente calificar el producto final, porque eso es lo que entregamos, un examen, ¿no? Una resolución. En cambio, dentro de este tipo de evaluación, la formativa digital, tenemos el objetivo de
y el propósito de mejorar el proceso en tiempo real, trabajar en el mismo instante. Respecto a la temporalidad, tenemos normalmente un evento aislado que es al final. En cambio, en la formativa son puntos de control que nosotros podemos ir situando durante el proceso que se va dando, toda la asignatura, o el aula, o la clase, la sesión, etcétera. Entonces, con ayuda de las herramientas que hemos ido viendo, plataformas, etcétera, podemos ir dando pequeños puntos donde vamos a ir evaluando inmediatamente para poder corregir si realmente está yendo bien la comprensión de la clase con los participantes, o tal vez el docente también está exponiendo algo que no debería o que no es necesario, por así decirlo. Ir regulando, ¿verdad? La clase, a eso me refiero. El rol del alumno. Dentro de una evaluación sumativa tradicional, actúa como un receptor pasivo. Esto ya es también netamente que una consecuencia del conductismo, ¿no? Solamente es un receptor de información y nada más. No tiene participación. En cambio, dentro de una evaluación formativa digital, hacemos que el estudiante tenga un rol muy importante, donde va a ser un creador reflexivo, como lo estamos haciendo ahora. Se dan cuenta, cada concepto, cada aporte está sirviendo de mucho. Estamos viendo incluso las reacciones de los demás compañeros participantes que dan su emoji, su reacción de like, porque quizás entienden mucho mejor la, las definiciones de otras personas. Entonces les damos un rol de creadores reflexivos y coevaluadores. ¿Por qué? Porque ahí también aplicamos lo que habíamos visto en el módulo, tipo de evaluación que existe entre pares. Hacemos que el mismo estudiante pueda tener una retroalimentación instantánea para su propia mejora. En cuanto a la tecnología, muy bastante vulgares, podríamos decir que dentro de la sumativa tradicional y quizás por términos de confianza que tienen los docentes y demás, aún se utiliza el papel y el bolígrafo. Seguimos bajo el papel y el bolígrafo. Quizás porque queremos ver de manera real el reflejo de lo que hemos enseñado, pero no sabemos si realmente es el reflejo, porque puede existir muchos factores para que una persona le pueda fallar el cálculo, le pueda fallar la respuesta y no tener el resultado que realmente merece. Pero aún así, seguimos basándonos con esas tecnologías. Dentro de una formativa, una evaluación formativa digital, tenemos las analíticas predictivas, ya con bases de datos donde podemos ir analizando y ver cómo va a ir resultando el desempeño de los estudiantes. O nosotros mismos, mediante nuestros puntos de control situados durante la asignatura, el semestre y otros, vamos a poder ver cómo va a ir evolucionando todo esto. Y sobre todo con la ayuda de los portafolios, que hemos visto, ¿no? Es un instrumento bastante útil al momento de la evaluación, y yo creo que todos lo utilizamos. Entonces acá tenemos algunos participantes que se podrían considerar que están dentro de la evaluación formativa digital, o todos estamos acá dentro de la tradicional. ¿Qué dicen? Los leo, los escucho, hay micrófono abierto, y vamos a ir viendo ya los tres ejes que les he comentado hace rato. ¿Hay alguien que se pueda considerar dentro del Inge, rol? Adelante. nos encontramos dentro de la formativa porque estamos en el proceso para mejorar nuestros aprendizajes. Eso es lo que yo pienso. Actualmente pienso que sí, pero ya independientemente tú, Mónica, ya dictando una clase, ese caso, ya vas dictando, dime, ¿dentro de cuál te encuentras? Honestamente. Honestamente, yo creo que en la formativa, Inge, porque lo que yo quiero expresar también a mis alumnitos que tengo es los conocimientos que nos imparte usted, todas las cosas que estoy aprendiendo, las estoy poniendo en práctica con mis alumnos, entonces eso me ayuda muchísimo. Yo creo que es en la formativa y estoy yendo ya a la sumativa. No, felicidades.
pero la formativa es mucho más importante, ¿no? Porque estamos todo el tiempo durante el proceso evaluando, retroalimentando y mejorando. Entonces es mucho más importante. Gracias, Mónica. También tenemos en los comentarios, si nos fijamos, Lorena nos dice, en la nueva cultura está centrada en la mejora del proceso, con un enfoque a intervenir y ayudar. Exacto. Acá Daniel nos dice, en la formativa digital, Matarte nos dice que por cuestiones de accesibilidad a tecnología, continuamos en la tradicional. Es verdad, Matarte, pero sería bueno que demos el primer paso, ¿no? Para ser un poco más formativos y reflexivos también. Esther también nos dice que está dentro de la formativa digital. Muchas felicidades. Ángela, adelante. Bueno, en mi área sí estoy dentro de la formativa. A veces los padres de familia, como la misma institución, nos obligan un poquito a ir con el tema de costumbres que tienen, ¿no? Especialmente cuando son instituciones que ya tienen una trayectoria, entonces no quieren salir mucho de otras áreas, ¿no? Y es un poquito difícil. Yo soy del área de las artes, entonces lo mío tiene que estar siempre enmarcado en la creatividad, no solamente en la técnica que yo les enseño, pero yo cuando les enseño una técnica les digo, ahora quiero que ustedes me transformen esto que tienen, ¿no? O sea, muéstrenme su creatividad, muéstrenme hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo uso mucho esa área formativa, creativa, innovadora también de cada jovencito, porque son jovencitos con muchas ideas y a veces no tienen espacios para poder expresarse. Entonces, una clase de arte siempre va a ser eso, ¿no? Un espacio de expresión, un espacio hasta para muchos de desahogo, porque el arte es eso, ¿no? Entonces, creo que todo lo que estoy aprendiendo aquí me ha ayudado mucho a donar, a tratar de seguir innovando, porque ahora los jóvenes tienen muchas cargas emocionales, más que todo, no solamente por el tema de la tecnología, sino porque el mundo es más competitivo y ellos sienten que los están presionando más desde ese lado, ¿no? Porque sus papás los ponen en clases de cualquier cosa, de todo, de nada y por si acaso, por si las dudas, ni siquiera ya preguntan si a ellos los ponen en la puerta y tienen que pasar. Entonces, hay más presión en muchas cosas y que yo les dé un espacio así, fusionando con lo que estoy aprendiendo aquí, me ha sido de mucha utilidad y también de alivio para mí, porque a veces hasta a mí se me corta lo creativo, porque a ratos el cerebro es así, pero estamos en ese proceso. Felicidades, Ángela, y pienso que eres una de las profesoras docentes que muchos estudiantes te van a recordar de pasado el tiempo porque les estás enseñando a poder tener ese desarrollo de pensamiento crítico, ese desarrollo personal y no estar mecanizados y robotizados, ¿no? Expresarse, desarrollarse, aprender y estar siempre ahí retroalimentando, retroalimentándose y bajo evaluación continua con tu tutoría, ¿no? Muy interesante y gracias, Ángela. Muchas De verdad, gracias, esperemos que sí, gracias. no, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Entonces, aquí tenemos un pequeño contraste y voy a volver atrás. Como les decía, vamos a ver esos tres cimientos por separado para ver cómo es que cada parte, cada elemento va aportando dentro de la evaluación. Comencemos con el primer eje, por favor. Hablamos del eje de los criterios transparentes y negociados. Acá decimos que estamos compartiendo la autoridad del aprendizaje mediante claridad. ¿Por qué acá? Es importante al momento de tener una presentación, una disertación, una implementación en este proceso de enseñanza-aprendizaje, también consultar con los estudiantes, con los participantes si realmente están entendiendo, no ser solamente transmitivos, ¿no? En ese tipo, en ese modelo antiguo, tradicional que teníamos, sino tener un diálogo donde podamos
obtener resultados, criterios para mejorar la clase, mejorar el taller, mejorar el curso. ¿Por qué? Porque justamente si no tenemos claridad, si no tenemos esa forma de poder ser explícitos totalmente con los estudiantes, no tenemos la garantía de que realmente haya un aprendizaje exitoso. De nada sirve tener los mejores materiales o tenerlos con términos tan complejos para que el estudiante no lo pueda entender. Entonces, uno de los pilares es tener ese criterio transparente y negociado. Acá decimos que la transparencia, por ejemplo, la calidad percibida por el docente debe traducirse en descriptores comprensibles y accionables. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta información no sea difusa, no sea inentendible y solamente nos sirva a nosotros. Ya, yo creo que estamos en la era de la información. Digamos que eso solamente es para mí, mío propio, no da. Necesitamos transmitir todo lo que podamos, enseñar todo lo que sepamos. Y al final yo creo que queda eso, ¿no? Esa actitud que tenemos como docentes de poder realmente compartir, tener esa intención de poder realmente transmitir y enseñar, y no solamente por cumplir una función o un rol o un trabajo. Dentro de esta regla también podemos cubrir y mediante el uso de herramientas digitales un punto muy importante que es la co-creación de rúbricas digitales. Por ejemplo, en este curso, yo creo que ya mañana lo vamos a hacer, tenemos la posibilidad, el beneficio de poder realizar rúbricas, ya sabemos que son rúbricas, ¿no? De manera colaborativa. Esto simplemente lo podemos realizar con un Google Docs, trabajando todos al mismo tiempo, consensuando y realizando una rúbrica bastante buena para una evaluación, ya sea en un curso, en un taller, en alguna actividad que decidamos. Lo más importante es que tenemos esa posibilidad de poder generar este consenso y este desarrollo colaborativo en tiempo real. Porque imagínense, si nosotros lo haríamos el desarrollo de una rúbrica manualmente o en estado presencial, creo que tardaríamos más en rayar esa pequeña cuadrícula, esa matriz, y en rellenar el contenido que en poderlo compartir y explicar. Entonces acá tenemos la posibilidad de hacerlo realmente en tiempo real, instantáneo, y poder conversar y mejorar todos al mismo tiempo. Entonces, esta plataforma de Google Docs es una gran herramienta. Sirve para trabajar en el momento. Como práctica lo vamos a tener mañana, yo creo. Sí, mañana vamos a tenerlo. Entonces, esto queda englobado dentro de lo que es dentro del eje de criterios y transparencias, que son negociados y colaborativos. Veamos el segundo eje. Entonces, el segundo eje correspondería dentro de esta evaluación digital con IA, los formularios interactivos y la analítica. Aquí hablamos de esa forma de poder evaluar más interactiva. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la gamificación. No me he olvidado, había un participante que quería hacer la prueba, la práctica de un juego, recolectar la información y volverlo tipo examen, ¿no ve? Les recomendé que no era lo más adecuado porque estar todo el tiempo con esos jueguitos no sirve para una evaluación sumativa. Pero él podría adecuarlo, yo imagino que tendría una estrategia para poderlo volver en un examen final, me imagino. Normalmente esto sirve para tener enganches durante la evaluación formativa. Entonces, hablamos acá de los formularios interactivos. Para esto normalmente podemos tener el Mentimeter que hemos visto, el Google Forms, que son los objetos, las herramientas más comunes para poder recolectar e interactuar con los estudiantes.
Dentro del Mentimeter también podríamos tener el quiz, aunque es muy didáctico y a veces distrae un poco más de lo que debería enseñar. O también en Miro, que lo vamos a ver. Miro tiene ya esas posibilidades de poder interactuar y poder evaluar. Entonces, podríamos decir que existe un sistema, una secuencia para esta nueva forma de tener una tutoría o hacer una tutoría inteligente. ¿En qué consiste? Justamente en darle interacción al estudiante, mantenerlo ocupado, pero no haciendo cualquier cosa, ¿no? Siendo puntuales y mantenerlo ocupado dentro del contexto que se está avanzando. Ahí hablamos de clics, tiempos de respuestas, errores. Esto ya básicamente nos dice Mentimeter, ¿no? Donde tú puedes cronometrar y mantenerlo al estudiante totalmente atento a la pantalla. Porque si hablamos de clases digitales, de una aula virtual, es muy común que los estudiantes estén mirando otra cosa, su celular y demás, pero debemos llamar la atención para eso, mantenerlos prendidos a la clase, ver que realmente esta nueva forma de enseñar es totalmente útil y mejorada, potenciada. Luego tenemos el vector multidimensional de la IA, donde justamente con la ayuda de la IA, hemos visto en clases anteriores, podemos generar contenidos adecuados. Entonces, podemos tener el contenido necesario y suficiente para mantener al estudiante atento y tener esa retención de una carga cognitiva suficiente. Tampoco es bueno excedernos, ¿no? Con demasiada información. Siempre es bueno mostrar, enseñar, retener, quizás evaluar. De eso trata la evaluación formativa, de estar continuamente evaluando para ver cuánto han aprendido, si es mucho o si es poco, para reducir el contenido o aumentar un poco más. Y posterior a eso está como un tercer elemento dentro de este sistema, la intervención temprana, que justamente si hablamos dentro de la evaluación formativa, las intervenciones, las evaluaciones se hacen en tiempo real y durante el proceso. Entonces, con esto podemos prevenir que haya bloqueos del estudiante en algún tema, en algún contexto de aprendizaje, y no lo dejemos ahí a medio camino. Porque normalmente lo que hacemos, avanzamos, puede que encontremos estudiantes que se bloquean o no entienden y por miedo no preguntan, pero nosotros seguimos avanzando hasta que llegamos a la evaluación sumativa y ahí es donde vemos que realmente estábamos corriendo por correr y hemos llevado por inercia a unas cuantas personas y no a todos. Entonces, acá decimos que las plataformas adaptativas monitorizan desviaciones de camino óptimo e intervienen antes de que el estudiante se frustre, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos continuamente con estas plataformas digitales pudiendo obtener resultados si realmente están atendiendo o no los estudiantes. Para esto, lo que se sugiere de manera teórica es que ya el docente también tenga un poquito más de habilidades en cuanto al manejo teórico o de tecnológico y pueda generarse una mejor manera de poder controlar y monitorizar justamente estos aspectos. ¿Y cómo lo haría esto? Hablaríamos de poder tener una herramienta de control, un panel, perdón, un panel de visualización de datos. Ya que trabajamos con las herramientas digitales, normalmente ya todos tenemos una laptop, una computadora, mantener esa información bastante continua, alimentada y actualizada, para ver los avances y los retrocesos de los estudiantes, de su desempeño, ya empezar a utilizar indicadores, gráficos más sofisticados que nos pueda permitir un entendimiento mucho más rápido, mucho más claro. Por ejemplo, en parte de la industria, bueno, yo en el trabajo normalmente tengo que reportar con indicadores a gerencia. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de todo esto. Por ejemplo, yo veo sobre todo un área donde hago el seguimiento, veo en qué máquinas hemos hecho,
qué materiales hemos utilizado, qué problemas ha habido, pero ya a los jefes, a la alta gerencia, no le interesa eso. Le interesa ver los resultados para tomar las decisiones. Entonces, en el aspecto académico y dentro del rol docente, podríamos decir que nosotros mismos vamos alimentando estos datos de cómo vamos con la producción en esta analogía y también podemos ver en términos más rápidos dónde estamos y qué es lo que estamos fallando. Entonces, acá hablamos de tres puntos que ya también hemos visto. El macronivel, que se refiere a las detecciones de patrones de errores comunes en el aula mediante el análisis de clusters, que ayer lo vimos, ¿no? Eh, Todo ese análisis global de los documentos que podíamos filtrar de manera rápida, no solamente con documentos para crear el contenido, sino también de información o resultados de los estudiantes que se pueden dar mediante los formularios. Entonces, con los formularios ustedes pueden recolectar esta información y la pueden ir analizando. Me imagino que acá todos conocemos el Google Forms, ¿verdad? ¿Conocemos? ¿Alguna vez ya hemos evaluado, analizado? Sí, ¿verdad? Entonces es un formulario donde simplemente introducimos las preguntas y todas las preguntas están registradas y consolidadas en una base de datos. ¿Cómo lo descargamos? ¿Cómo lo obtenemos? Mediante una presentación de un formato o un archivo CSV o un Excel finalmente, si quieren, puede así decirlo, donde toda la información está estructurada y normalmente nos basamos ahora, nos piden que directamente veamos la nota, pero si somos un poquito más reflexivos, podríamos hacer mucho con esa información que estamos obteniendo bastante fácil. Y si hacemos las preguntas adecuadas, podemos ir viendo qué tan bien estamos yendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje y si tenemos que mejorar en algo. Otro punto sería el micronivel, donde se hace la identificación de estudiantes en riesgo para ofrecer apoyo individualizado e inmediato. Claro, si mediante la recolección de datos en formularios, podemos ver qué estudiante realmente nos está fallando y justamente ser más precisos con ellos. Pedirles al final de clase que G1, G2 y G3, por así decirlo, se queden y veamos cómo reforzar estos aspectos. Aquí podría ser ejercicio 3, ejercicio 4, por así decirlo. Entonces, podemos tomar esa acción inmediata. Y justamente, mediante esa acción podemos modificar la estrategia de enseñanza en la siguiente sesión, basándonos en datos reales, porque justamente tenemos estos datos, ¿verdad? Y el llenado de estos datos en una clase, en una sesión, yo creo que es inmediata. Cuando tenemos un curso bastante continuo de un semestre, por así decirlo, si es digital todavía, con hacer unas 5 o 6 preguntas podemos recolectar mucha información y tener una mejor orientación, una mejor brújula de qué dirección vamos a tomar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Queda entendido esto? Estamos siendo muy teóricos hoy día, ¿verdad? Entonces estamos viendo el énfasis que deberíamos darle a los formularios y la explotación del análisis de datos. Y al final también estamos haciendo una pequeña minería de datos. Deberíamos de trabajar con eso. Ya no se tiene que estigmatizar esta parte analítica. Todos deberíamos empezar a trabajar con la información real que tenemos en el momento exacto y poderlo aplicar, realmente darle un uso eh, beneficioso para los estudiantes. Entonces, en este consiste este segundo eje, que son los formularios interactivos y la analítica. Veamos nuestro tercer eje. Bueno, antes de pasar al tercer eje, me gustaría escucharles y saber, ¿alguien ya utiliza de esta manera los formularios, va analizando, va viendo cómo avanzan sus estudiantes? En el caso de que sean digital el aula, ¿tenemos algunos docentes que hacen eso o todavía? ¿O quién se aproxima a eso, por así decirlo? ¿Tenemos a alguien?
Ah, ¿Puedo hablar, ingeniero? Manacancho, le dicen. Manacancho. Leimi nos dice Manacancho. Pero ¿tú crees que lo podríamos hacer, no, Leimi, en caso de tener un aula digital? No es muy difícil el poder trabajar con formularios y el trabajar con los datos. Yo creo que no es imposible, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Eso ya va siendo un reto para cada docente. Adelante, Luis Peña Flores. Gracias, ingeniero. La verdad es que creo que poco a poco ya estamos avanzando con esto de los formularios, hasta incluso los exámenes. Yo creo que hace unos 3 años que ya hago mis exámenes virtuales, pero creo que la mayoría de los docentes nuevos diré, ¿no? De la antigua escuela, ya están realizando estos trabajos poco a poco, si bien no es el 100%. Estimo que estamos en un 40% ya aplicando todas estas enseñanzas, porque para nosotros ya no es nuevo, y ya lo hemos visto desde nuestras épocas de estudio, ¿no? Gracias. No, me parece muy honesto tu aporte, Luis. Y sí es cierto, poco a poco ya estamos migrando a esa forma. Creo que el boom, el balde de agua fría que ha sido para esto, para este cambio ha sido la pandemia, ¿no? En las aulas digitales y demás. Así Entonces, es, ya pasó, ya efectivamente. pasó, exacto, ya pasó la pandemia, ya pasó todo, pero estamos entrando más y más en una era digital. Entonces, cuando hablamos en términos generales, en alguna conversación, y sale el tema de la IA, las revoluciones industriales, bueno, le consideran a la parte de la inteligencia artificial, las IoTs, la información, como la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, como lo conocen, porque realmente es algo que va a cambiar muchas cosas. La IA se está implementando y mejorando día a día. Entonces, no es solamente un equipo el que va a cambiar o mejorar, va a cambiar la forma de ver las cosas, la forma de trabajar, está cambiando en muchas personas y también en este aspecto de la docencia va a mejorar mucho más. Estoy seguro de que va a haber muchas más cosas en las que se podría eh, dar uso a esto en cuanto a la docencia, las inteligencias, las plataformas y demás. Entonces, es bueno que ya estemos empapándonos con estos aspectos, que al final no muerden, no pican, no pegan, nos potencian como docentes. ¿Sí? Ahí se está barriendo Noelia. Veamos el tercer eje, por favor. Hablamos de la evaluación formativa digital y los portafolios. Acá nos dice que estamos documentando el viaje integral del estudiante. Acá les pregunto, por favor, ¿alguien podría recordarme o quizás compartir su definición de qué es un portafolio? Los escucho. Tienen el micrófono abierto. ¿Alguien que pueda compartirnos? Bueno, yo les puedo decir que el portafolio no es solamente una carpeta donde se guardan los trabajos. Les estoy dando la no definición. No solamente es una carpeta donde se guardan los trabajos. Es una colección intencionada, diseñada por los mismos docentes de manera estratégica y reflexiva acerca de los trabajos de los estudiantes, donde vamos a ir viendo, coleccionando sus esfuerzos, su progreso a largo tiempo, a largo plazo. Entonces les he dado una definición con otra entrada, ¿no? No solamente verlo como una carpeta de acumulación. Es una herramienta donde justamente está diseñada por cada docente para ver el avance, el progreso de cada estudiante. De manera física yo creo que todos los tenemos. Se presentan informes, se presentan ensayos, se presentan trabajos y eso lo vamos eh, almacenando, revisando y al mismo tiempo no nos damos cuenta que nos sirve como herramienta, como datos para poder ver el progreso del estudiante. Obviamente, en el aspecto físico presencial es un poquito más complicado porque tenemos montones y montones de informes, cuestionarios, tareas, ensayos que se nos es complicado y a veces un poquito tedioso el
trabajar con esa información. Pero si tenemos un e-portafolio, y hablando en términos digitales, esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Ya sea que tengamos tareas, algunas declaraciones o pensamientos reflexivos y evaluaciones, todo esto puede estar consolidado en un portafolio digital donde su acceso puede ser inmediato, mucho más fácil y evaluable, cuantificable. Entonces acá nos dice el e-portafolio no solamente es un repositorio estático, es una colección, como les decía, intencionada que conecta el proceso con el producto final. Entonces es y una carpeta digital, también la carpeta le decimos, pero es una carpeta que conecta todo esto. Sin necesidad de que estemos separando por colores o por lugares en el mesón, a veces guardando informes en todo lado, porque yo pienso que se les acumula mucho los informes, ¿verdad? En la manera física o presencial que tenemos. Entonces, el portafolio y poder hacer un seguimiento estructurado y organizado de las evaluaciones es una gran herramienta y fuente de información. A eso también, y como tenemos información digital, podríamos entrar con la IA para extraer y hacer justamente clustering. Es decir, agarrar los resúmenes, por así decirlo. Agarrar los resúmenes y pedir que se evalúen tal punto para extraer información. Y con esto, empezar a generar datos para ver el progreso de los estudiantes. Sé que suena un poco laborioso y suena algo de un poco complicado, pero al final, si tenemos la práctica, es algo que te mantiene activo y actualizado el trabajar con esa dinámica, ser más analítico. A ver, ¿qué quieren decir? Ivette, adelante. Ingeniero, una consulta, o sea, se trata de que los alumnos suban sus trabajos a una carpeta y que yo le pida a ella, ¿respondió o no respondió? Claro, Así, eso y que vaya. podemos hacer Pero, eso, Ivette, pero ayer hicimos eso. pero el trabajo del docente no se trata de eso, ¿no? Claro, Inclusive pero si nos toma mayor tiempo, la idea es primero que haya un esfuerzo efectivo del estudiante, porque al escribir, él escriba y no copie, ¿no? Que haya un proceso reflexivo en su trabajo. Y esto es tan retroactivo que cuando el docente empieza a leer, te vas dando cuenta con la lectura, ya sea en física o digital, porque te lo van a enviar por digital, ¿no? claro. Uno empiece a leer, ¿no? Y te das cuenta si el chico ha utilizado solamente IA para escribir o si realmente fue a una biblioteca, utilizó un libro, realizó una cita correcta o hizo que entre varios autores discutan y debatan y cómo él resume las ideas de dos autores o de tres de los que fueran para que él genere su propia conclusión. Si nosotros creamos un portafolio y luego le decimos, ha hecho, no ha hecho, ¿no se pierde esta tarea? Es que primero estamos hablando, Ivette, de la revisión que sí, vamos a hacer como docentes, ver si realmente reconocer si ha hecho con ella o no, si ha utilizado distintas fuentes bibliográficas o no, y al final ese trabajo como tal te va a servir para obtener a ti un número, un dígito, una cifra, el resultado de su evaluación, ¿verdad? Pero no solamente deberíamos verlo como ese trabajo que se presenta para la nota, deberíamos verlo como una fuente de información para empezar a recolectar un poco más de datos. Sé que parece laborioso, pero con la IA tú ya no necesitarías revisar los puntos todo el tiempo, sino empezar a registrarlos para poder hacer un seguimiento mejor y ver el desempeño, si realmente está habiendo un desempeño, un progreso del estudiante o no. Perdóneme, ingeniero, a mí no me parece laborioso, a mí me parece superficial, ¿no? Creo que aunque hayan 15 o 20 alumnos, pero cada alumno merece una atención particular. La vocación del docente se refleja en esa atención. Es mi percepción, no respeto la suya de todas maneras. No, no, está bien, es que estás en lo correcto, Ivette, pero lo que no me entiendes es que después del trabajo, la corrección que se hace,
tú puedes tener datos trazables o históricos con esos trabajos presentados, porque ese trabajo de aquí a un mes ya no lo vas a recordar, pero vas a tener información puntual que te va a permitir partir hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha respecto al estudiante. A eso me voy. El poder tener, trabajar con esta dinámica, con este procedimiento más o menos, si ven. Obviamente la atención, la docencia, la tutoría está ahí, es personalizada. Estamos hablando todo el tiempo de eso, el de ser contextualizados, el poder entender la diversidad de los estudiantes, pero a lo que me voy con el portafolio es justamente el poder utilizar cada informe, cada trabajo en el contexto del portafolio, como también una fuente de información que nos va a permitir trazar la ruta o el avance de los estudiantes, de cada uno de ellos. No sé si me doy a entender. Adelante, Ángela. Bueno, yo estoy entendiendo esto, más que todo, que nosotros tenemos que aferrarnos, no aferrarnos, tener esta clase de métodos más como una herramienta, no como un fin, que es el objetivo de esta clase, ¿no? No tomarlo como un núcleo, eso de que nos aferremos a una IA. Es más que todo una herramienta progresiva, una herramienta digital, una herramienta de la nueva era, se puede decir, y las cosas que veremos en un futuro en educación, pero nuestro papel nunca va a perder la importancia al momento de ver y ver el progreso de cada uno de nuestros alumnos como individualidad. Yo lo estoy viendo así, ¿no? Como una herramienta, no como un fin. No, no podías haberlo dicho mejor, Ángela. Creo que contigo ya creo que queda mejor entendido. Y era lo que trataba de decir. Sí, es justamente eso, una herramienta para trabajar mejor, pero no para evaluar. Los que evaluamos, los que enseñamos, los que damos la tutoría somos nosotros. Y no, queda bien explicado, Ángela. De verdad, más bien me has quitado las palabras y lo has mejorado. Gracias. Muchas gracias. A eso me refería, Ivette. No que nos sustituya, que haga el trabajo la IA por nosotros, sino que nos sirva justamente para hacer otro tipo de análisis más, quizás para mejorar. Era para eso. Muchas gracias, Ángela, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo? Ya vamos terminando. Deme unos minutos, por favor. Tenemos dentro del mapa del progreso que se podría hacer en este caso y realizar una evaluación continua si tenemos esta metodología, donde, ¿qué podemos hacer? Primero, presentar una negociación en términos vulgares inicial, donde realizamos la elección de la vía de evaluación y los criterios, esto bajo consenso o viendo las respuestas que tenemos de los estudiantes o participantes. Con esto, con cada trabajo, cada presentación, independientemente de la evaluación o la revisión que se haga el docente, también tenemos en el mismo momento una recolección continua de información. Estamos obteniendo puntos, datos importantes acerca de cada estudiante, de las respuestas que tiene. Esto estoy hablando en el ámbito analítico, utilizando la IA como herramienta para ese fin. Y justamente bajo este análisis, este desarrollo, este seguimiento, podemos realizar una evaluación compartida. Es decir, mediante diálogos, entrevistas, podemos mejorar la situación de cada estudiante que podamos tener, porque vamos a tener precedentes de cómo realmente está yendo en su trabajo, en su progreso, en su avance. Entonces, con esto nos permitimos el poder rastrear las competencias a largo plazo, hacer un seguimiento, una trayectoria, viendo todo lo que el estudiante ha ido haciendo, no solamente con notas, sino con datos importantes que nos permitan hacer una cuantificación, una comparación con lo que realmente queremos hacer y a dónde queremos llegar. Entonces, esta parte, el rol de docente que tenemos, estoy hablando aquí más en el contexto analítico, ¿sí? Espero que pueda entenderse eso y me he dado cuenta que había una confusión quizás con lo que Ivette defendía. Y Ivette lo que defiende es muy cierto, pero no era mi intención lo que estaba tratando de decir. Y al mismo tiempo Ángela me ha ayudado y lo ha corroborado muy bien. Entonces, en eso se le entraba la clase de hoy, el ecosistema digital integrado.
viendo los tres ejes que hemos visto. Es decir, la negociación y criterios con la transparencia, el uso de formularios para la recolección de datos y justamente dentro de la evaluación formativa, el uso de este espacio de almacenamiento para que podamos trabajar y tener un bucle de retroalimentación digital que nos va a permitir una, aparte de una mejor evaluación, una mejor revisión y realmente una corrección y, y ayuda a los estudiantes, ¿no? Ya de manera independiente y demás. ¿Queda claro esta parte que les estoy comentando? Entonces son esos tres ejes que podemos integrar para tener una clase más óptima, exitosa, respecto al punto de vista analítico que podemos tener como docentes. Entonces es eso. Nuevamente, te agradezco, Ángela y Beth, por tu participación. Muy cierto lo que dices, pero nunca ha sido mi intención, ¿sí? Bueno, esto es por la clase de hoy. Hemos sido bastante teóricos, pero hemos ido hablando un poquito respecto a lo que es la parte evaluativa. Hemos introducido la parte analítica y es lo que vamos a ir viendo también a lo largo de estas dos clases que nos quedan. Voy a acelerar un poquito en momentos para poder retomar un poco el uso de las plataformas, veamos algo y bueno, aprovechar al máximo lo que nos quede del tiempo del curso, ¿sí? Esto sería por el día de hoy. Me imagino que algunos ya tienen de otro curso o algo. Les agradezco por su puntualidad. Muchas gracias por la participación a todos. Ángela, Celia, Mónica, Ivette. Muchas gracias por todo y nos veríamos Gracias, ingeniero. No, gracias Gracias, a ti, Ivette. hasta mañana. Hasta mañana, Ivette. Hasta Ángela, mañana. Carlos, hasta mañana. Gracias, Inge, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Inge, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Bye.